Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una frase muy conocida, por lo menos en mi tierra, y supongo que quizás en otras, que dice así: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No sé muy bien la historia que tiene esta frase, porque en fin, tampoco es que me parezca muy elaborada, ¿no? Es una frase muy repetitiva. Pero es una frase que curiosamente se usa mucho para remarcar las diferencias que hay entre distintas realidades, para resaltar las distancias que median entre diversos conceptos que no pueden compararse o intercambiarse sin más. Yo por lo menos la oigo con bastante frecuencia. La última vez fue en el autobús, hace poco, donde una señora la empleaba para manifestar a otra su sorpresa ante el plan de vacaciones que iba a hacer su cuñado. Decía, claro, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues no sé si es el calor, señor, que hace que haya conexiones neuronales curiosas, pero he pensado en esta frase al leer el Evangelio de hoy. Un evangelio donde se nos presenta a Jesús a un personaje un poco siniestro, un poco inquietante. Se nos presenta a Herodes. Es un personaje que quizás sea uno de los pocos a los que tú, Señor, no le diriges la palabra en el evangelio. Y mira que tú, Jesús, hablas con todo el mundo. Hablas hasta con la higuera para decirle que no dará nunca más fruto, y con las tormentas para que cesen, y a Herodes no le dirigirás ni siquiera una palabra. Y el Evangelio de hoy, la historia de Herodes, o uno de los momentos de la historia de Herodes, me ayuda a mí, ahora, Señor, a hacer un poco de examen. Porque el Evangelio de hoy nos presenta a Herodes, sí, pero también a otros dos personajes que tienen relación con Herodes. Por un lado, Juan el Bautista, y por otro lado, la hija de Herodías, o sea, la sobrina de Herodes, en definitiva. ¿Cuál era la relación de Herodes con Juan el Bautista? Con tu primo, Señor. San Mateo nos dice que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía a Herodes que no le era lícito vivir con ella. Y Herodes quería mandarlo matar, pero tenía miedo de la gente, porque la gente pensaba que Juan era un profeta y por eso le conservaba la vida. Y San Marcos, en su Evangelio, nos da un detalle que es todavía más curioso. Nos dice: Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. Por lo visto, quien más tenía cruzado al Bautista era Herodías. Y San Marcos sugiere que probablemente fue ella quien fue presionando poco a poco a Herodes. Hubo un momento, quizás al principio, en que el Bautista le resultaba útil a Herodes, y Herodes lo escuchaba con gusto. Pero poco a poco, en parte porque el Bautista le exigía a Herodes un cambio radical de vida, en parte por la presión insidiosa de Herodías, para Herodes Juan dejó de serle útil, de producirle beneficios. Juan se convirtió en una fuente de dolores de cabeza y había que terminar con él. Herodes dejó de ver a Juan como un hombre justo y santo y empezó a verlo como una cosa que puede ser útil, pero que luego puede convertirse en una cosa molesta y dejar de ser útil. Y respecto a la hija de Herodías, pues lo que nos dice el Evangelio es que ella bailó ante Herodes y su corte y que a él le gustó. Quizás era la primera vez que lo hacía, pero es de suponer que la hija de Herodías se convirtió desde ese momento en algo muy rentable para Herodes. Había bailado ante su corte, y si a Herodes le gustó, supongo que le gustaría a todos los que la vieron. Le hizo hacer su sobrina a Herodes un buen papel.
Y Herodes jura darle lo que sea, porque en ese momento su sobrina se ha convertido en algo tremendamente rentable. Quizás él ya no la ve como a una persona, como a una chica a quien quizás conviniera otro tipo de actividades, en fin. Para Herodes ella es una cosa sumamente rentable. Y este es el punto, Jesús, que para Herodes, tanto Juan el Bautista como la hija de Herodías eran cosas. Juan era una cosa que había sido útil en su momento y que ahora era incómoda. Y la hija de Herodías era una cosa útil que él quería conservar. Así que Herodes podía permitirse el lujo de elegir, de descartar una cosa y quedarse con la otra. Pero claro, como dice el refrán, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, que no sé si tampoco da tanto como para llamarlo refrán. Pero es que una cosa es una cosa y una persona es una persona. Y cuando tiempo después, Señor, tú comparezcas ante él, ante Herodes, Herodes te tratará también a ti, Jesús, como una cosa. Algo de lo que se espera obtener un beneficio, un milagro, un capricho, una satisfacción. Quizás por eso tú, Jesús, no le hablaste, porque entre cosas y personas no hay diálogo posible. Y quizás el mismo Herodes, a fuerza de cosificar a las personas, acabó también cosificándose él mismo, despersonalizándose. Y me gusta pensar, Jesús, que hay algo en el tesoro del cristianismo que nos ayuda precisamente a no recorrer ese camino, a no cosificar a las personas y a no cosificarnos a nosotros mismos. Hay algo que nos ayuda a reconocer a las personas y a tratarlas como personas y a reconocernos a nosotros como personas y a tratarnos como personas. Y ese algo, Jesús, que tú nos enseñas, ese algo es la pureza, la castidad. Una fuerza que ordena mi interioridad, que educa mi mirada y que permite tratar a las personas como personas y me permite tratarme a mí como persona y no como cosa. Tratar a las personas como personas con el tacto, con la voz, con la vista, con la imaginación, con la memoria. La impureza cosifica a los demás, a mí mismo, esclaviza. La pureza, en cambio, personaliza, valora y, en consecuencia, libera. No se trata de no mirar o de no tocar o de no sentir o de no imaginar. Se trata de hacerlo sin cosificar, personalizando, no esclavizando, sino liberando, no aprovechando, sino respetando. Me viene a la cabeza algo que me dijo una persona que había pasado algunos años pues metido en los pantanos de la impureza y que con tu ayuda, Señor, y desde luego con su correspondencia, pues había logrado salir. Un tipo muy bueno, pero que había pasado, pues eso, una mala racha, y él decía conmovido, como intentando describir el nuevo panorama que se le abría adelante: ahora puedo volver a mirar sin avergonzarme. Jesús, me gustaría a mí también entusiasmarme con la castidad, porque lo que esta virtud nos da es alucinante. Es como empezar a ver en color cuando uno ha visto en blanco y negro. Es cierto que quizás al inicio podemos experimentar pues un aspecto de renuncia o de sacrificio, porque a las cosas útiles uno se engancha porque son útiles, claro. Al inicio o en sucesivos reinicios se puede acentuar esa dimensión, ese aspecto de negación, y es bueno que sea así. Pero poco a poco, con la pureza, a la larga, nuestra interioridad se ensancha, nuestra capacidad de apreciar lo bueno se agranda, nuestra posibilidad de descubrir la belleza se multiplica y podemos mirar sin avergonzarnos, como decía esta persona. Porque tú, Jesús, vas dejando en nosotros tu manera de mirar, tu manera de relacionarte con las personas. Y entonces no mirar lo que no queremos ni deseamos mirar casi que nos sale solo, porque eso no va con nosotros, porque lo que nosotros queremos es otra cosa, porque las cosas son cosas y las personas son personas, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Madre del amor hermoso, María, ayúdame a recorrer contigo este camino, te lo pido ahora. Sé que a veces se presenta esta virtud como algo ñoño, de reprimidos, de espíritus sin carne. Y en verdad, no hay nada más original, nada más liberador, nada que se tome tan en serio el cuerpo y el espíritu. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.